El día de hoy les traigo una historia. Ay, me encantaría decirles que es un chisme sabroso, una historia impactante. Sí, es una historia impactante, pero no es un chisme sabroso. Es una historia bastante triste, de verdad, hermanas, que cuando yo la leí, yo dije, o sea, ¿en qué momento pasó todo esto? Tiene un final impactante, un final que se me hizo un nudo a la garganta cuando lo estaba leyendo. Y quiero que por favor, si van a dejar un comentario respecto a la historia, lo hagamos desde el corazón y no seamos tan crueles con los comentarios, porque de verdad es una historia bastante triste. Como ya leíste en el título del video, perdí a una hermana y a un sobrino por culpa de un cucaracho. Así que bueno, si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, yo me llamo Lupita, me llamaré Lupita. Yo, Lupita, conocí en la secundaria a un chico que le vamos a poner Adrián. Yo cuando conocí a Adrián, hermanas, me enamoré. O sea, yo hasta en el cuaderno ponía Lupita y Adrián. Yo de verdad estaba súper enamorada de Adrián. Y él y yo como que, pues yo también sentía que yo le gustaba a él, vaya, o sea, sentía como que nos echábamos la miradita. El único problema era que en mi casa eran súper estrictos mis papás, y obviamente ellos pues no me dejaban tener novio. Yo por un momento me quité esa idea de la cabeza, dije yo jamás voy a tener novio, jamás voy a andar con Adrián, aunque yo estaba súper enamorada de Adrián, pues era como mi primer amor, ¿no? Entonces yo estaba como no, pues no, nunca se me va a hacer. Con el paso de los días, Adrián y yo nos echábamos las miraditas de que, ay, no sé coquetear con la mirada, hermana, pero pues haz de cuenta que imagínatelo, ¿no? Entonces nos echábamos la mirada y yo dije, no, pues es que si me gusta, se me acercó, empezamos a platicar y de aquí para el real, para que te hago la historia larga, nos hicimos novios Adrián y yo. O sea, el Lupita y Adrián ya empezó a existir. Y yo dije, hermana, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque en mi casa no me dejan tener novio. Y a pesar de eso, pues él y yo decidimos tener una relación a escondidas. Todo iba perfecto en la relación, a pesar de que en mi casa pues no sabían, hermana, porque te digo, mis papás eran muy estrictos y no me dejaban tener novio. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? A mí no me dejan tener novio. No sé si, no, sí, a mí no me importa, yo te amo, yo tú también, bla, bla, perfecto. Todo iba perfecto, hermana, hasta que un día me doy cuenta que no llegaba mi periodo. Y yo en la torre me hice la prueba de embarazo, hermana, positiva. Estaba embarazada de Adrián. Yo no sabía qué hacer, hermana, yo estaba desesperada, estaba llorando, estaba mal. Hablé con Adrián y le dije, ¿sabes qué? Pues estoy embarazada. Adrián me dijo, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo, yo me voy a hacer responsable. Súper lindo él, obviamente en ningún momento me dejó, pero hermana, ¿yo cómo le iba a decir a mis papás? Si ni siquiera me dejaban tener novio, si ni siquiera sabían que yo tenía novio. ¿Cómo iba a llegar a decirles, ay, hola, estoy embarazada? Pues no, hermana. Pues yo me la pasaba llorando y llorando, y un día mi hermana Sandra, le vamos a poner Sandra, mi hermana Sandra llega y me dice, oye, Lupita, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y le digo, es que estoy embarazada. Hermana, en ese momento que le digo, viene llegando mi papá y que me escucha. ¿Te puedes imaginar cómo se puso mi papá? O sea, a ver, ¿te puedes imaginar lo que mi papá pensó en ese momento de su hija? Que yo estaba embarazada cuando ni siquiera me dejaban tener novio. Mi papá se puso como loco, hermana. Yo no puedo decirte por cuestión de video lo que me hizo, pero con esto te digo todo y espero que me entiendas. Si mis hermanos no me hubieran quitado a mi papá encima, yo no sé qué hubiera pasado en ese momento conmigo. Mi papá me gritaba, me decía que era la decepción de la familia. Horrible, hermana, horrible. Te lo juro que si no me lo quitan, yo no sé qué hubiera pasado. Y yo estaba súper triste. Al día siguiente pues llevé a Adrián a mi casa para presentarlo porque mis papás no lo conocían, y pues mi papá se puso como el diablo, hermana, o sea, se puso muy mal, y mis hermanos otra vez lo calmaron y pues fue como, Adrián le dijo, ¿sabe qué, señor? Una disculpa, perdóneme si nos salió de las manos esto, pero yo me voy a hacer responsable, o sea, yo me voy a hacer cargo, usted no se preocupe, yo voy a hacer todo lo posible, no todo lo posible, todo, o sea, voy a hacer posible que Lupita y mi bebé salgamos adelante, usted no se preocupe, no sé qué. Y bueno, pues no le quedó de otra más que aceptar a mi papá que pues yo iba a tener un hijo, hermana. Pero pues la verdad es que mi papá a partir de ahí, súper indiferente conmigo.
Después de unos meses me dan la noticia de que voy a tener mellizos, una niña y un niño. Y efectivamente, hermana, a los 9 meses nacen mis 2 bebés. A una le puse Claudia y al niño le puse Carlos. Cuando ellos nacieron, bueno, mi papá, primero que no quería, no sé qué, no hombre, él feliz y enamorado de sus nietos. Pero eso sí, a mí ni siquiera me hablaba bien. Pasaron los años, exactamente 5 años pasaron, y un día yo salí a buscar trabajo y fui a una entrevista de trabajo y ahí conocí a Ricardo, el cucaracho de esta historia. Yo vi a Ricardo, dije, wow, guapísimo, hermana. Estábamos en una fila formaditos para pasar a llenar unos papeles. Yo lo vi, dije, wow, o sea, me enamoré de Ricardo, estaba guapísimo. Él también se me quedó viendo, se me acercó, me pidió mi teléfono y yo pues se lo di. Hermana, pues de aquí para el real. Cabe señalar, yo vivía en casa de mis papás todavía con mis hijos y mis hermanos, entonces Adrián no vivía con nosotros, pero se hacía cargo de nosotros, ¿ok? Entonces, bueno, de aquí para el real empecé a platicar con Ricardo, el muchacho que conocí, empezamos a hablar todos los días. Yo le dije que tenía pareja, yo le dije que tenía a 2 hijos, que tenía a Adrián y me dijo, a mí no me importa, yo quiero estar contigo. Esta relación pues se dio porque ya hablábamos todos los días y un día me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ya no puedo más, quiero estar contigo, deja a Adrián y deja a tus hijos y escápate conmigo. Yo no sé qué me pasó por la cabeza, hermana, a lo mejor la situación que estaba viviendo en mi casa, que mi papá pues no me trataba bien desde que yo había tenido a mis bebés. A mis hijos sí los trataba bien, pero a mí no. Entonces yo no sé si fue eso, esa presión, que yo dije, sí, me voy a salir de la casa, me voy a ir con Ricardo. Entonces, hermana, empecé a planear todo. Y una noche les dije a mis hermanos, porque vivía, pues todos mis hermanos estaban ahí, que iba a ir por el pan para el desayuno. Pero en realidad no iba a ir por ningún pan. En realidad estaba empacando mis cosas para poderme escapar con Ricardo. No te voy a negar que me dolió dejar a mis 2 hijos, porque los dejé ahí en casa de mis papás, con mis hermanos, con mis papás. Pero yo me escapé con Ricardo. Me fui, dejé a mis hijos, dejé todo. Sandra, mi hermana, se la pasaba hable, que por favor regresara, que dónde estaba, pero yo no le hacía caso y continué mi vida. Así pasaron 10 años, hermana, 10 años que me escapé con Ricardo. Y en estos 10 años tuve otros 5 hijos con Ricardo. Ricardo era un cucaracho de lo peor. Me trataba mal, era borracho, no trabajaba y aún así yo seguía con él. Mis 5 hijos me decían, mamá, ya, hay que dejarlo, hay que irnos, pero yo no quería que mis hijos, los 5, se quedaran sin su papá. Y yo, pues por eso decidí soportar todo lo que estaba viviendo. Unos meses después de tanto pensar y por vergüenza durante estos 10 años que no fui a ver a mis padres y a mis hijos que abandoné algún día, me armé de valor y dije, voy a ir a verlos, voy a ver a mis 2 hijos que abandoné. Y fui a la casa de mis padres, hermana. Me abre la puerta mi hermana Sandra, me ve y del impacto las 2 empezamos a llorar. Era tanto el llanto y abrazarnos y la emoción y todo que no podíamos ni hablar por un momento. Ay, esta parte me duele mucho contarla. Mi hermana me dijo que mi hermana Sandra me dice, pero ¿por qué te fuiste? ¿Por qué abandonaste a tus hijos? ¿Por qué nos abandonaste? Mi hermana me empezó a platicar que mis 2 hijos, Claudia y Carlos, que cuando yo me fui lloraban todos los días, no comían, estaban en depresión y que siempre se quedaban en el balcón esperando a ver si yo iba a regresar. No sabes lo que me dolió escuchar eso. Yo les conté a mis hermanos todo lo que había vivido, todo lo que había pasado con este hombre, que además Ricardo, el cucaracho, pues no me dejaba irme de la casa. Entonces me dijeron, vente con nosotros, regresa. Y en eso, hermana, que va llegando mi papá. Mi papá en shock cuando me vio. O sea, se quedó así, empezó a llorar, me abrazó, me dijo, por favor, perdóname, hija, por todo el mal que te hice, perdóname por haber sido así, perdóname por haberte tratado así. Hermana, yo claro que le dije que estaba bien, que lo perdonaba. Y me dijo, regresa a la casa. Y yo, sí, solamente tengo que ir por mis 5 hijos. Cuando escuchan todos 5 hijos, ¿tú tienes 5 hijos? Y yo, Hermana, pues vi a mis 2 hijos también, a mis mellizos, Carlos y Claudia. Me decían que por qué los había abandonado, pero que me perdonaban. Yo les dije que iba a ir por sus hermanos, porque tenía otros 5,
Y así fue. Fui a casa de Ricardo, fui por mis hijos y me escapé ahora de casa de Ricardo para regresar a la casa de mis padres. Qué ironía, ¿no? Regreso con mis hijos y, hermana, en la noche, yo no sé cómo Ricardo el cucaracho encontró el domicilio de mis padres. Estaba afuera gritando que saliera, que tenía que regresar con él, que me tenía que ir otra vez, bla, bla, bla. Y a mí me dio tanta pena que dije, sí, me tengo que regresar con él. Así que decidí salir. Y en cuanto salgo, mis hijos me dicen, mamá, ¿nos vas a abandonar otra vez? Yo les dije, no, esta vez no, voy a venir seguido, pero déjenme arreglar esta situación. Cuando salgo para subirme al carro con Ricardo, ¿quién crees que iba llegando? Adrián. Adrián, el papá de mis mellizos. Cuando llegó me vio, yo también lo vi, pero no supimos qué hacer. Yo me subí al carro y me fui con Ricardo otra vez. Llegando a la casa, hermana, ¿cómo te explico cómo me fue con Ricardo? Mal. No puedo decir por el video, pero ya te imaginarás todo lo que me hizo. Yo me sentía mal conmigo misma, me sentía que había decepcionado a mis padres, a mis 7 hijos, a mis hermanos, a mí misma. Y yo sentía que jamás iba a poder salir de casa de Ricardo, porque me tenía ahí, encerrada. Y yo no sabía qué iba a hacer, no sabía, me estaba hundiendo en depresión. Este final no lo esperaba. Y de tanta depresión que yo sentía, de tanta angustia y estrés, decidí agarrar algo y desvivirme. Soy Sandra y cuento esta historia porque Lupita, mi hermana, ya no la puede contar. Cuando yo me enteré de lo que había hecho Lupita, mi hermana, fui a recoger a mis sobrinos y yo tuve que darle la noticia a mis sobrinos Claudia y Carlos, los mellizos. El cucaracho desapareció, obviamente, Ricardo. Y cuando Carlos, mi sobrino, se enteró de que su mamá había hecho eso, le dio un infarto y también falleció. Han sido días muy difíciles. Mis padres están destrozados, pero bueno, Carlos ahora está con su mami Lupita. Esto pasó hace un mes. Estamos todos muy mal. Y es algo que la familia no sabemos cómo sobrellevarlo.